Buena tarde, noche para todos los asistentes a la fundación, seminario permanente del liderazgo político de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy es martes 18 de junio de 2024 y en esta jornada de la tarde-noche tenemos un evento académico de suma trascendencia que es hacer un taller abierto con algunas reflexiones acerca del calculado viaje de Gustavo Petro a Europa y los extraños contactos que tiene con el Medio Oriente, especialmente con Irán y con el grupo terrorista Hamas, con el cuento de que él está defendiendo a los palestinos y que hay un genocidio por parte de Israel, en lugar de averiguar sobre los genocidios que cometió el M-19 aquí en Colombia, cuando él hacía parte de ese grupo criminal. Este evento lo traemos a colación porque cada día se acerca más su ambiciosa intención de hacer una constituyente en Colombia. Y esa constituyente, como él la quiere hacer, es al estilo, lo hemos dicho aquí varias veces, de la Revolución Francesa, en la que definitivamente es el pueblo el que en rebelión abierta legisla y en este caso orientada por él y por los comunistas que tanto daño le han hecho al país y que no cejan en su empeño de llegar a ocupar un día todo el control del Estado y convertir a Colombia en una Cuba o en una Corea del Norte, porque ese es el gran sueño de los comunistas armados y desarmados en Colombia. Tenemos pues entonces ante el tapete un hecho muy real, un suceso que es trascendental y un suceso que nos marca la pauta para demostrar que lo que hemos venido diciendo como Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación no se arregla con marchas ni con gritos de que fuera Petro, sino se arregla con un proyecto político estratégico que nos conduzca a todos hacia una orientación como país. Entonces, viendo eso, entremos en materia para analizar los elementos concernientes a nuestro punto de vista. Comenzamos por el final para luego volver a tomar el hilo. Esta noticia fue publicada en el Noticias 1, que no es exactamente un noticiero de derecha, es más bien petrista, pero miren ustedes que si hasta aquí en este noticiero le dan garrote, ¿cómo será en el resto? Escuchemos. El presidente Gustavo Petro canceló la visita a la cumbre de Bürgenstock, Suiza, en la que el grupo de potencias conocido como G7 y sus invitados discute fórmulas para darle paz a Ucrania invadida por el régimen de Vladimir Putin, según él, porque allí se estaría armando un bloque. Miguel Ángel. Mónica, la decisión fue sorpresiva, pues su encuentro con Volodymyr Zelensky estaba anunciado y sus reservas hechas en Suiza, pero hoy descubrió, según dijo, que allí estaban armando los bloques de lo que él llama una guerra entre Rusia y Ucrania. No estamos con la guerra, estamos con la paz. Desde Suecia, en donde lleva 4 días de visita oficial por los 150 años de relaciones diplomáticas con ese país, el presidente Petro dijo que no estará en la reunión de paz para Ucrania que está teniendo lugar en Bürgenstock, Suiza. Así que no iré a Suiza, nos dirigimos inmediatamente a Colombia. Petro advirtió que al igual que con el conflicto entre Palestina e Israel, Colombia sigue firme en su posición. Tanto la suspensión del genocidio sobre el pueblo palestino como encontrar los senderos difíciles de resolver la guerra entre Ucrania y Rusia. Nosotros estamos dispuestos a participar en conferencias que libremente se dediquen a buscar los senderos de la paz y no a construir bloques para la guerra. Y también explicó en sus redes sociales la postura que como jefe de Estado le corresponde a Colombia. El escenario del Foro de Suiza no es un foro libre para discutir los caminos de la paz entre Rusia y Ucrania. Sus conclusiones ya están predeterminadas. Petro dio el anuncio en medio del homenaje que también hizo en la tumba del primer ministro y líder sueco Olof Palme, asesinado en 1986. Decidió enarbolar la bandera de la paz, decidió una actividad de justicia social con el llamado Tercer Mundo,
decidió que Europa y que las Naciones Unidas y el mundo deberían encaminarse hacia la paz verdadera y no hacia la guerra. Lo asesinaron por eso. Petro, que tenía previsto mañana reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijo que regresará hoy a Colombia con toda su delegación. Quienes sí asistieron a la cumbre de Burgenstock, Suiza, no hablan de la guerra entre Rusia y Ucrania como lo hace el presidente Petro. Hablan de la invasión del primero y buscan la paz para el segundo. Gabriel Boric, que es su cercano ideológico, hoy se reunió con el presidente del país invadido. Hoy inició en Burgenstock, Suiza, la gran cumbre de solo 2 días, en la que líderes de 90 países buscan salidas a la invasión de Rusia a Ucrania. Y que nada sobre el fin de esta guerra se decida sin Ucrania. A la cumbre global por la paz, que ha tratado temas como seguridad nuclear, ayuda humanitaria e intercambio de prisioneros, no asistieron China, Rusia y el presidente Petro. Lo que hemos encontrado en relación a la conferencia de paz, entre comillas, en Suiza, es que es básicamente un alinderamiento al lado de la guerra. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Petro recalcó que casi toda América Latina espera que se detenga la guerra entre Rusia y Ucrania. Nunca se refiere a invasión rusa. Por eso he decidido suspender mi visita y la invitación a la conferencia en Suiza, porque América Latina no quiere más guerra. El presidente insistió en su cuenta de X que su gobierno, junto con otros del mismo hemisferio, no conforma grupos para justificar la guerra. La mayor parte de América Latina y el gobierno de Colombia no estamos de acuerdo con extender la guerra. No nos inscribimos en bloques políticos para la guerra. Estimadísimo presidente. Contrario a la decisión de Petro de no asistir a la cumbre, su amigo Gabriel Boric, presidente de Chile, quien se identifica de pensamiento demócrata socialista y quien llegó a la presidencia con la fusión de movimientos de izquierda, sí asistió a la conferencia por la paz en Ucrania. Allí también llegaron el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, el argentino Javier Milei, de la corriente contraria, y los cancilleres de Perú y Uruguay. Las naciones, el poder se dedica a la guerra. Con el regreso del presidente Petro a Bogotá, quedó también cancelada una reunión que tenía prevista con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, quien logró reunir a los líderes de la mayoría de las potencias del mundo. Bueno, entonces, antes de entrar en materia, miremos este hecho, porque es que es trascendental todo lo que se dice, lo que se escucha en este video, y como lo decíamos en el preámbulo, en el prólogo, que Noticias 1, que es un canal completamente antiuribista y anti-Duque y muy pro-Petro, lo esté cuestionando de esta manera, ya son palabras mayores. Pero como lo hemos dicho también, es que no solamente hay que cuestionarlo, no solamente hay que salir a marchar ni a gritar que Petro es malo y que fuera Petro, porque eso no le hace mella a este señor. Si no se organiza un proyecto político serio, con objetivos serios, y cada cosa que se haga no se desarrolla con una función estratégica en conjunto, pues no se está haciendo nada distinto a más de lo mismo y ayudarlo a sostenerse en el poder. Ahora miremos los detalles del video. Noten ustedes que todo el tiempo una mirada nerviosa, no mira de frente, como cuando alguien está mintiendo, mirando para otro lado y tratando de justificar lo que dice, que él fue allá y que no quiere ninguna guerra y que es lo que quiere la paz. No, es lo que está diciendo, estoy aquí en Estocolmo, aquí es donde se otorga el Premio Nobel de Paz y luego lo entregan en Noruega y aquí es con estos países escandinavos que vengo a hacer mi negociado. Simple y llanamente está diciendo eso. Está metiendo la nariz en la guerra de Ucrania y en la guerra de Israel, diciendo que el pueblo de Israel está cometiendo un genocidio contra los palestinos, pero en ningún momento refiere ni que fue Rusia el que invadió Ucrania, y no es una guerra entre Ucrania y Rusia, sino es la respuesta de Ucrania a la agresión rusa, ni tampoco refiere que lo que está haciendo Israel es respondiendo al ataque terrorista del 7 de octubre. Que la respuesta ha sido desmedida, pues eso es lo que dicen los medios de comunicación, y habrá que esperar que una comisión independiente vaya y haga los exámenes forenses, y si es cierto, pues que condenen a Israel, pero si no es cierto, no se puede condenar, y menos un jefe de Estado, a asumir esas actitudes que solo buscan que lo posicionen como el Premio Nobel de Paz, y está dedicado a eso. Entonces, surgen unas dudas, que es lo que vamos a resolver hoy, a lo largo de lo que veamos en el conversatorio, es
¿De dónde sale la idea de no asistir a Suiza? ¿Por qué? Porque resulta que en Suiza él había pedido hasta una reunión con el presidente Zelensky y entonces era para hablar de lo que está pasando en Ucrania y obviamente pues el primero que se le iba a interponer era Putin, que le iba a decir, le iba a dar la orden de que no fuera y efectivamente se la cumplió, no fue. Pero hay otros intereses que es lo que vamos a analizar hoy y es parte del taller que vamos a hacer. Entonces, en síntesis, nuestro llamado de atención a todos quienes nos escuchan y nos verán posteriormente es que este sujeto no va a salir de la presidencia ni va a desistir de su propósito totalitario comunista con marchas y con gritos de que fuera Petro. Hay que organizar algo serio y estamos demorados los colombianos en organizar un proyecto político que dirija todas las actividades enfocadas de manera estratégica, táctica y operativa a producir los cambios políticos que está requiriendo el país. Bueno. Ahora miremos cómo comenzó el espectáculo. El espectáculo comenzó y vemos aquí en los medios de comunicación el periódico El Espectador, que tiene mucha incidencia, la periodista Cecilia Orozco, muy cercana al M-19 y muy cercana a los comunistas y una persona resentida y que odia todo lo que sea progreso y capitalismo. Ella tiene mucha influencia en El Espectador. Publicó esto. Petro abre su viaje oficial a Suecia con una visita al Parlamento y dice que el ministro de Hacienda, ni siquiera revisan, Hacienda, no Hacienda, sino Hacienda, dicen en El Espectador, Ricardo Bonilla estará asumiendo sus funciones y lo presentan ahí a Petro con el presidente del Parlamento sueco. Obviamente a Suecia lo que le interesa es los recursos de Colombia, como a todos los países poderosos. Y si aparece un clown de esos que abundan en la política latinoamericana, mal trajeadito y mal hablado, y fuera de eso resentido y comunista, ofreciéndoles el espacio, pues ellos van y vienen aquí, claro, claro que vienen. Entonces, aquí está la famosa agenda del señor Petro que tenía prevista en Europa. Entonces, la visita al Parlamento sueco era acompañado por la señora Alcocer y por el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo. Aquí ya los periodistas les dio por hablar como los españoles, el ministro de Exteriores, ¿no? El tipo es el canciller, que no merece el cargo, es otra cosa, pero es el ministro de Relaciones Exteriores, no de Exteriores. Y estuvo con ellos allá, hizo el show, el espectáculo, logró decirle al Parlamento sueco que les va a comprar no sé cuántos aviones para la Fuerza Aérea, puede que sea una de sus estratagemas y después les voltee la espalda, pero eso es lo que él quiere, darse la publicidad. Luego tenía una recepción en el Palacio del Rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, pues eso tampoco trasciende ni suma para Colombia en nada. Esos son figuras como el rey de España, que allá tienen que ver es en la política interna de sus países, pero no van a ir a resolver los problemas de Colombia. Y luego cuadró todo para que el viaje del Gloria atracara en Estocolmo. Y allá llegó y entonces se reunió con el primer ministro sueco, con Kristersson, y además pues visitó la Armada de Colombia, les prometió el cielo y la tierra, firmó un pacto allá con ese señor Kristersson, y además, como él es un demócrata, entonces le abrió las puertas del buque Gloria a todos los colombianos que estaban en Estocolmo y se habían inscrito en la embajada para hacer la visita oficial al buque y reunirse con el presidente para escucharle su cuento de la paz total y contarles allá que él quiere hacer muchísimo para convertir a Colombia en otra Suecia, pero que es que los ricos no lo dejan. La única opción es convertir a Colombia en un país comunista y reelegirlo a él, y ojalá que le den el premio Nobel de Paz, palabras más, palabras menos. Entonces, hecho ese espectáculo, pasó luego por el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, que dirige otro señor que fue primer ministro en Suecia, Stefan Löfven, y allí echó un discurso de esos vulgares y baratos que él dice, y ya 2 años de gobierno o de desgobierno
y todavía echándole la culpa al gobierno anterior, que es que no se ha podido hacer nada con la paz de las FARC porque es que el gobierno anterior no hizo. Y nunca dice qué ha hecho él, además de gastar plata a borbotones y de hacer politiquería y componendas con los terroristas de las FARC, y fuera de eso colocando un poco de ineptos a que negocien con ellos y con el ELN. Eso sí no lo dice, sino toda la culpa lo tienen los anteriores gobiernos. No estamos defendiendo a nadie porque sabemos y lo hemos sostenido en la Fundación. El problema del país es precisamente por los anteriores, que son los responsables de que este sujeto esté ocupando un cargo que ni merece ni ha debido ocupar nunca. Pero lo que sí es cierto es que si él está de presidente, que responda, porque imposible que en 2 años no tenga responsabilidad de nada de lo que pasa y que tenga el cinismo y la falta de honestidad de ir a un país extranjero a decir que los problemas de Colombia es porque no le han permitido ni los ricos ni los que no le dejan hacer sus reformas avanzar, porque él quiere hacer de este país una especie de Suecia o de Suiza, e infortunadamente lo bloquean. Y como por allá ni nos conocen, habrá gente de esa que lo escucha que no saben el mapa si Colombia es lo mismo que Bolivia, o como les pasa a muchos estadounidenses que creen que todos los latinoamericanos que vamos a Estados Unidos somos mexicanos. Así puede ocurrir allá, ¿no? Nos pueden confundir con Bolivia, con Venezuela, o no saben si el dictador de Venezuela es Petro o es Maduro, o si es Evo Morales. Eso no es mucha la información que tienen por allá. Pero sí, recordemos que en Suecia, Dinamarca y Noruega, de larga data, tenemos una realidad que los comunistas han logrado por medio de sindicatos y de grupos de derechos humanos exiliar a montones de, entre comillas, perseguidos políticos, incluidos los hijos de los bandidos de las FARC, del M-19, del ELN, del EPL y de Bandera Roja de Venezuela, y Sendero Luminoso del Perú, y de Frente Patriótico Manuel Rodríguez de Chile, etcétera. Eso allá abundan en Suecia, Dinamarca y Noruega, y lo mismo que en España. En España hay que encuentran lo peorcito de la sociedad colombiana, conviviendo allá con narcotraficantes, delincuentes, muchos con antecedentes de entradas a la cárcel. Es increíble. Y esos son los que le hacen barra a Petro allá en Europa. Entonces, se decía también y se anunciaba que de ahí saldría para Suiza una reunión internacional que había, y que tenía, entre otros puntos, una reunión en privado con el señor Zelensky. Visto eso, entonces entremos a mirar más detalles. En la reunión que tuvo con el primer ministro sueco, Suecia se comprometió a dar un apoyo que no es millonario, pero se metió en varios aspectos Suecia en lo que les interesa venir aquí para expoliar recursos. Eso no es gratuito. Ningún país con recursos le ofrece a otro del tercer mundo que tiene recursos que lo va a ayudar de buena fe. Ahí hay intereses oscuros y hay siempre deseos de sacar ventaja, porque esa es la mentalidad de los que tienen los recursos, tienen plata, tienen dinero. Entonces, Petro fue y se comprometió allá que como en el noviembre del 24 se va a hacer la primera conferencia ministerial mundial para poner fin a la violencia de la niñez, lo cual por el solo nombre suena como rimbombante y mentiroso, y entonces que comience por reconocer toda la violencia que ejerció el M-19 contra la niñez, reclutando niños o violándolos, o lo que hacen sus partners de las FARC, como el Tornillo Lozada, Pablo Catatumbo, como Timochenko, que han sido denunciados públicamente por guerrilleros y guerrilleras que fueron víctimas de ellos de abuso sexual cuando eran niños y los reclutaron. Pero eso no lo menciona. Él es con el cuento de la paz, y entonces ese foro, y logró que Suecia sea coequipero en ese trabajo, algo que se venía avanzando. Luego dijo que hay que diversificar el comercio bilateral. No sabemos qué le vamos a vender a Suecia, además de café y bananos, y la coca que llevan los amigos de los terroristas de las FARC y el ELN. No es mucho lo que tenemos, y en cambio Suecia ahí nos puede llenar aquí de muchas cosas que produce. Entonces va a ser una balanza bien desbalanceada.
Pero lo mismo que dice que hay que seguir avanzando en la cooperación de la transición sostenible de Colombia. Eso suena como un título de abogado o metalúrgico. ¿Cuál es la transición sostenible en Colombia? ¿Y qué es lo que el gobierno está haciendo aquí en Colombia realmente para eso? Y los recursos que llegan de Europa o de la Unión Europea para ese aspecto, pues como que no son muy visibles, ¿no? Que la realidad es que nadie conoce qué es lo que pasa con eso, pero dicen que llegan. Bueno, y otro cuento larguísimo es que como va a ir la cumbre del COP16 por la cuestión del medio ambiente, entonces que Suecia se compromete en ayudarle a Colombia en la organización de esa cumbre y en la financiación en parte. Pero es que la financiación puede decir que, vamos a poner un ejemplo, que vale 10 millones de dólares. Yo le doy 30.000 dólares, está ayudando a financiar, pero eso no es una cosa del otro mundo. Y lo mismo que Suecia continúa comprometida en apoyar la implementación del acuerdo de paz. Y ahí está el veneno. Ahí es donde está el veneno. Eso es lo que le interesaba a Petro. Lo demás es parte de su manejo calculado que tiene, su cuento de la paz total y de el medio ambiente y la energía renovable y acabar con el petróleo. Todo eso es cuento barato que él maneja porque lo que le interesa es este punto, comprometer a Suecia con la paz, porque es que en Suecia es donde se cocina el Premio Nobel de Paz y aunque lo entregan o lo deciden entre Oslo y Noruega, entre Noruega y Suecia, el punto fuerte está ahí en Suecia. Y eso es lo que él estaba buscando y es lo que ha venido trabajando. Es más, un parlamentario comunista de esos de Suecia, de los que exaltó, fue el que ya lo propuso. Ya Petro está propuesto para este año, para recibir el Premio Nobel de Paz. Y ese tipo pertenecía al mismo grupo que años atrás propuso a Pedro Córdoba. Entonces, que lo logren o no lo logren, pues eso es diferente. Pero aquí centrémonos, que esto es lo que quiere este sujeto. Y él quiere el Premio Nobel de Paz y el respaldo de todos los países, es para convocar la constituyente. Y eso, repito, alto y claro, no lo resolvemos ni con marchas de que fuera Petro y que Petro es malo, y cánticos y salir a marchar y convocar y que somos los salvadores, no. Si no nos organizamos con un proyecto estratégico para presentarle al país opciones y abrirle los ojos con todo esto, terminaremos votando todos por la Alianza Republicana que crearon los mismos de siempre para recuperar embajadas. Bueno, ahora dice que Suecia destinará 7 millones de coronas suecas para un fondo de la paz, que es un grupo de apoyo, acompañamiento y, y cooperación. Y esas coronas suecas son apenas 672.000 dólares, ni siquiera 1 millón de dólares. Y los otros 20 millones para apoyar a la JEP, que son 20 millones de coronas suecas, equivalente a prácticamente 2 millones de dólares. O sea, pues es importante que Suecia aporte recursos, pero eso no, ni suma ni resta en el contexto de todos los gastos que eso significa y de la corrupción que se maneja alrededor, porque hasta la JEP ha sido varias veces tildada de que los fondos se desvían y hay una cantidad de contratos y de nóminas y de asesores y de expertos y ahí termina eso sin que la JEP tampoco avance en lo que fue creada, distinto a favorecer a las FARC. Y lo mismo dice que Suecia ha destinado 17 millones de dólares desde el 16 al Fondo de la Paz de la ONU para Colombia. Eso pues es una limosna, es una migaja. No estamos diciendo que 17 millones de dólares son despreciables, pero para un proyecto tan grande no es un país trascendental como lo han sido otros, como lo ha sido el mismo Estados Unidos, que ha aportado muchísimo más. Y sin embargo, este señor dándose publicidad y desprestigiando a Colombia ya, buscando su premio Nobel de Paz. Y volvió a insistir en el cuento de las energías limpias, en la descarbonización de la economía y habló de materias que podrían juntar a ambos países. Se le olvida que Suecia y Noruega son dos países muy unidos, dos economías muy unidas y son de los que más explotan petróleo en el mundo.
Entonces que hasta ignorantes de lo que pasa, y va a hablar allá por hablar, y echa sus discursos, cuando los demás tienen su agenda propia y saben qué es lo que manejan, y se están dando la visibilización de que están ayudando a un país a resolver la guerra, y pues 17 millones de dólares que han dado en todo ese recorrido son importantes, claro, pero no son trascendentales, no son definitivos. Y obviamente, pues el primer ministro de Suecia dijo, pues, qué maravilla, aquí estamos disponibles para servirle, porque es que él también es político y también es politiquero, y en Suecia la corrupción no es igual en Colombia, pero los políticos de allá también tienen sus niveles de corrupción. Entonces, al final lo que quedó fue lo que se dice coloquialmente como un canto a la bandera. Eso no transforma en nada, solo que el señor se avanza en su proyecto personal del Premio Nobel de Paz. Ahora miremos dos intervenciones públicas. Una de la ilustrísima e inteligentísima Laura Sarabia, que más o menos tiene su nivel intelectual a la altura de la señora que fue ministra de Minas, pero que es la que le mueve todas las trapisondas a Petro, y dijo, como Cantinflas allá en Suecia, ante los medios de comunicación, es que necesitamos buscar todos los mecanismos y medios para poder cumplir con el acuerdo de paz. O sea, el mismo cuento de Petro, es que no nos dejan y necesitamos, y por eso venimos aquí a Suecia, que nos da migajas de 17 millones de dólares en 4 años, en 7 años, perdón, que lleva eso, y entonces Suecia nos va a resolver el problema. O sea, es que ni siquiera tienen la claridad mental de mirar la importancia de lo que están hablando, sino hablan para pensar si es que piensan, ¿no? Bueno, y luego Petro, ahí lo ven ustedes, muy mal trajeadito, muy mal presentado, en un escenario de ese nivel internacional, allá diciendo que el mundo tiene que ayudarnos con la paz, pero entendiendo la realidad de Colombia. No, no es entendiendo la realidad de Colombia, es entendiéndolo a él, él es la víctima. Él es el pobre sacrificado que ha querido hacer la paz, pero ni los ricos ni la derecha se la dejan hacer. Entonces, hay que impulsar esa paz y Suecia, entrégueme Suecia el premio Nobel de Paz, que yo estoy aquí detrás de eso. Bueno, ahora viene un análisis que tenemos que hacer aquí. ¿Por qué Petro, sorpresivamente, como lo veíamos en el video al principio, y aquí es donde encajamos una cosa con la otra, por qué no se reunió con Volodymyr Zelensky? Entonces, quedan muchas dudas aquí. Una, la más obvia, que ya hoy RCN la dijo, que fue que Putin lo llamó y lo regañó. ¿Y usted qué va a hacer allá? Usted tiene que hacer lo que nosotros le digamos con China, devuélvase para Colombia y no vaya a Suiza. Esa es una. La otra es que los mismos suecos le dijeron, oiga, pero es que nosotros tenemos problemas con Rusia, porque Suecia hace parte de la OTAN, ya está recién incorporado ahí. No vaya a ir usted allá, porque seguro que usted asume una posición a favor de Suecia, de Rusia, entonces no le damos el premio Nobel de Paz. Eso se deduce que es lógico. La tercera, que tuvo un acto de sensatez, lo cual es muy difícil. O la cuarta, que no pudo viajar porque de pronto estaba afectado por una sobredosis de café, porque él es adicto al café, pero parece que al café perico. Entonces, probablemente por eso no asistió. Y la otra, porque a lo mejor le garantizaron los izquierdistas de allá que le van a dar el premio Nobel de Paz. Y yo ya conseguí lo que necesito, ¿para qué tengo que ir allá a armar más escándalos? Todo eso es probable. Entonces ahí quedan una cantidad de dudas, de reflexiones acerca de este viaje de este sujeto allá a Suecia. Y aquí tenemos otro punto que es muy importante. Es que cuando llegó allá, El Tiempo publicó en titulares de primera página que Petro llegó a Suecia y que se confirmó que dentro de su agenda está en prioridad la evaluación de la compra de los aviones para reemplazar los Kafir. Y eso sí que le interesa al gobierno de Suecia. Entonces, si uno ata esto con lo del premio Nobel, le dicen, bueno, nosotros le podemos hacer el favor de venderle esas armas, de venderle esos aviones que ustedes necesitan y obviamente la tecnología y los repuestos y todo lo que eso significa, pero no vaya a ir allá a hacerle escándalo a favor de Suecia. Y él con tal de Rusia, perdón. Y él con tal de tirarse a Estados Unidos y con tal de aparecer como el premio Nobel, entonces está pensando en él. Y
esa es su aspiración, su maniobra estratégica, y nada de descartar sería. Pero bueno, eso lo llevamos al análisis. Luego dice, volvamos a otro punto antes de este viaje, para entender por qué este sujeto está trabajando arduamente por el premio Nobel y por la constituyente, mientras aquí estamos pensando en la marcha para salir a gritar fuera Petro, y que 3 o 4 personas digan yo soy el que convoco la marcha, y aquí lo tenemos contra la pared, mientras él avanza progresivamente a destruir a Colombia. Entonces, antes de viajar a Suiza, muy calculadamente, consiguió que el no gobierno palestino, porque eso de gobierno no tiene nada, el régimen palestino allá, esa gerontocracia que está desgobernando en la Franja de Gaza por medio de Hamas, y en Cisjordania por medio de la Alianza Nacional Palestina, le otorgaran una medalla que tienen ellos, pero es que eso no tiene ninguna trascendencia internacional, no es un Estado, no es un gobierno legítimo. Entonces le ponen esa medalla, hasta mal trajeadito fue a recibirla, ni siquiera tuvo la decencia de colocarse una corbata, pero eso sí, dijo ese día que Israel son los nazis y que son los que ahora cumplen la función de los nazis destruyendo, y el genocidio, y lo repitió allá. Dudamos que el señor Petro sepa que es un genocidio, pero de pronto lo repite porque alguien le dice que eso es. Y entonces tenemos en el escenario a una persona bastante peligrosa para el futuro del país, que de remate en Suecia se encontró con unos terroristas del M-19 que le entregaron un sombrero que supuestamente ha tenido el narcoterrorista Carlos Pizarro, y lo trajo, hizo un decreto aquí presidencial que entra como el patrimonio de la cultura colombiana, y todos esos que nos dicen ustedes son mis héroes, mis chapulines, los salvadores, voten por mí que yo soy salvador, calladitos todos. Y las víctimas de todos los crímenes que cometió el M-19, callados, porque fueron muchas las personas que asesinó el tal Pizarro, muchos los que secuestró, mucha sangre la que regó por los sitios donde delinquió, y ahora vamos a traerlo al patrimonio nacional. Pues a ese orden de ideas, mañana la toalla el mono, la toalla de tiro fijo y la bobina del mono Jojoy, y los ganchos clip con que Victoria Sandino le hacía los abortos a las guerrilleras van a ser parte del patrimonio nacional, ¿no? Y las cloacas donde Pablo Catatumbo y Pastor Alape y el Tornillo Lozada violaban los niños, entonces hay que mandar construir allá un monumento al falo o a la violación cometida por los que hoy son patrimonio de Colombia. A ese ritmo vamos con este sujeto, y todo el mundo callado y pensando que lo vamos a sacar con marchas y con gritos de que fuera Petro, o que vamos a impedir que siga en el gobierno. Entonces las soluciones tienen que ser mucho más estructurales, y pensando en Colombia, no en 4 gatos que creen que son los dirigentes de la oposición colombiana. Entonces la primera pregunta, mi coronel, queda ahí en la pantalla, coronel Alarcón, que cada uno analice y diga por qué realmente no asistió a Suiza. Si fue porque se le afectaría su intención de ser Nobel de Paz, porque Putin le ordenó no asistir, porque lo cogió otra de las afectaciones que usualmente le produce su adicción al café, puntos suspensivos perico, o porque Suecia le recomendó no ir, o porque tuvo un momento de lucidez que lo indujo a ser sensato. Adelante, mi coronel. Bueno, mi coronel, buenas tardes, noches para los que no he podido saludar en el día de hoy. Efectivamente, tenemos 5 posibles respuestas a la pregunta, y las que ustedes puedan o crean que deben adicionarse o apoyar una o dos de las que están aquí en la ayuda. ¿Por qué no asistió Petro a Suiza? La razón, el motivo. Como siempre, damos la primera opinión a las damas. Tenemos presentes hoy a Yolanda Acevedo, Rosita y la doctora Ethel.
En ese orden, entonces les vamos a dar la palabra. Por favor, Yolanda, adelante. Muy buenas noches a todos. ¿Por qué no asistiría Petro allá a Suiza? Pues yo creo que por todas las anteriores, todas las anteriores. Qué bueno, coronel Villamarín, que apoya las ideas que yo he tenido. No tiene ni siquiera para comprarse una guayabera ese señor, o qué será que está poniendo de plano. No sé si iría con gorra o sin gorra. No, es el descrédito más terrible que pueda enarbolar el cargo del primer pues el mandatario de nuestro país. Qué tristeza que nos vean de verdad en esos escenarios internacionales tan mal representados. Creo que todas las anteriores son viables y son posibles para que este señor, en medio de su locura tan narcisista, esté tratando de menoscabar la cultura del pueblo colombiano, pero como siempre lo he dicho, los responsables somos nosotros. Cada quien merece sus gobernantes. Todas esos 10 millones de personas que votaron por ellos, que finalmente son personas que no conocen en realidad la fundamentación de nuestro país, son aquellas que están haciendo todo lo posible para que se vaya más aún al, al hoyo, al fango, a donde seguramente iremos a parar. Muy triste, considero que todas las atenciones, todas las anteriores, ¿sí? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Por favor, adelante, Rosita. Bueno, muy probable. Faltó allí una pregunta y lo más probable es si este señor está realmente equilibrado mentalmente, porque es absolutamente imposible que a ese nivel de cargo esté en ese juego de que va y no va y va y llega y se va para otro lado. Y yo quiero comentarles que en Europa en general, pero por lo menos en las organizaciones internacionales, Colombia sí es conocida y es conocida por su buen manejo macroeconómico. Tan es así que en organizaciones, en la banca central, por lo menos, con facilidad aceptan proyectos que se presenten. Lo malo es que acá en Colombia nunca dan el apoyo necesario que exige la banca central. Entonces, me parece que este señor tiene un gran desequilibrio mental, emocional, de todo tipo, y valdría la pena que si el presidente de Fundel lo considera, hiciéramos un pronunciamiento en nombre de Fundel, aunque sea haciendo un enunciado de lo que proponemos como posibles soluciones para toda esta problemática en Colombia. Porque, pues es decir, estamos en muy buenas conferencias, en muy buenas cumplimiento de los objetivos de la Fundación, pero me parece que vamos a tener que hacer algún pronunciamiento público para que la gente sepa qué es lo que estamos proponiendo realmente. Gracias. Doctora Ethel, adelante. Bueno, yo puedo resumir esto como la mejor broma de la historia, porque hay dudosa sensatez en todo lo anterior. Y es muy buena la idea de Rosita. Apoyo la moción de Rosita. Y Fundel con todo y solamente un enunciado, como dice, sería más que importante. Muchas gracias. Gracias. Petro no asistió a Suiza, ¿por qué? Tenemos 5 posibles respuestas. Se pueden apoyar cualquiera o todas, pero si se tiene alguna nueva iniciativa que hable sobre esta misma pregunta que se hace. Petro no asistió a Suiza, ¿por qué razón? Para esta respuesta le damos la palabra entonces
a Eduardo Patiño. Adelante, por favor. Buenas noches a todos los que se encuentran en la sala. Bueno, en cuanto a la pregunta, yo pienso que puede ser más que todo la segunda. Putin le ordenó no asistir. En la medida en que Petro es un esbirro del Foro de Sao Paulo y no podemos negar que varios líderes del Foro de Sao Paulo son proclives a las políticas de Putin en la medida que Putin es un autócrata y pues varios miembros del Foro de Sao Paulo tienen esas tendencias autocráticas. Miren que Petro no se ha pronunciado sobre el ataque de Rusia a Ucrania. Entonces, yo creo que por defender esa posición, pues, tácita que tiene el Foro de Sao Paulo respecto a la invasión de Rusia con Ucrania. Entonces yo pienso que es por eso, aunque él nunca lo va a decir, pero él lo tiene de una forma tácita. Es lo más probable que pueda hacer esa situación. Además, porque él quiere demostrar de que si él quiere crear un nuevo orden político, internacional y geopolítico, entonces va a decir, entre comillas, que no está con el lineamiento de Estados Unidos y supuestamente él tiene otro alineamiento, pero no va a decir que está alineado con las directrices de Putin o con las directrices de Xi Jinping. Entonces, yo creo que es por eso. Y entonces él, pues, está buscando ese nuevo orden que buscan Xi Jinping, Putin, aunque pueden ser diferentes, pero también están detrás de ese proceso de nuevo orden que yo creo que no lo van a lograr porque la democracia liberal va a prevalecer. Gracias. Gracias, Rosita. Eduardo, adelante, por favor, mi coronel Pachón. Posibles razones por las cuales no asistió a Suiza Petro. Muchas gracias, señor coronel Villamarín. Yo creo que Petro no asistió a la última entrevista ya para lo del tratar los problemas de de Rusia, Ucrania, por la presencia de Javier Milei de Argentina, que no resistió la crítica que se le ha venido haciendo frente a la actuación de Petro en el manejo de los asuntos internacionales. Gracias. Gracias, mi coronel. Ha levantado la mano mi coronel Iván González. Por favor, adelante. Gracias, mi coronel. Pues yo creo que no podía ir a Suiza porque Petro es izquierdista y comunista. Y lógicamente, pues Rusia ha sido el origen del comunismo mundial, aplicando las teorías del marxismo. Entonces no podría ponerse en contra de las ideologías. Además, ir a Suiza era estar en favor de Ucrania, que a su vez significa estar en contra de Rusia, porque así se sabía que era la reunión, que era para apoyar a Ucrania. Y por lo tanto no puede echarse en contra de Rusia también porque Rusia es el proveedor de los repuestos para los helicópteros rusos. Y no puede repetir el mismo error que cometió con Israel de echárselos en contra. Y ahora entonces no hay facilidad de provisión de repuestos para los Kafir. Además, dejaba muy claro que Rusia es el agresor y Ucrania el agredido. Es decir, Rusia es el victimario y Ucrania la víctima. De tal manera que todo está así en contra de que pudiera ir, pero debió haber tenido la sensatez y la claridad de no haber confirmado que quería ir, porque eso ya estaba planeado y ya sabía para qué era esa reunión. Entonces eso es una diplomacia muy, muy bananera, muy platanera. Bueno, no digamos bananera porque le echamos la culpa a los bananeros de Urabá y ellos no son tan ordinarios. Entonces,
Eso es primitivismo, es como si estuviéramos en el África. Muchas gracias, mi coronel. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias, señor coronel Alarcón. Buenas noches para la sala. Considero que, como ya conocen el discurso de Petro, que es el mismo en todos los escenarios internacionales, no era de buen recibo en esa cumbre por la paz volver a escucharlo juzgando y condenando a Israel y absolviendo a los terroristas de Hamas. Muchas gracias. Gracias, mi coronel Carvajal. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Alarcón. Pues Petro va a las reuniones al exterior como cuando dice que a él lo inviten a tomarse una cerveza en la tienda de la esquina y así se va, como un gamín. Petro no fue rechazado, Petro directamente fue rechazado por Zelensky para que no fuese a Suiza, por ser un aliado de Suiza, ¿de qué? De Rusia y de Hamas. Gracias. Gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi doctor José Ricardo Martínez. Pues naturalmente, buenas noches, buenas noches. Buenas Muy noches. buenos todos estos temas, poniéndole nombres precisos a las cosas. Pues yo considero que es que Petro es un político, ni más ni menos, porque la política es una definición amplia que se manifiestan en diferentes formas, pero siempre utilizando la escafandra de estar actuando en beneficio de una sociedad. Él en este momento considera que es el representante de Colombia, pero eso lo considera él. Ya irán las entes internacionales a qué se atienen, porque Colombia también debe ser respetada en todos los ámbitos. Para mí creo que él no se presentó allá porque de pronto temía en algún momento que le hubieran hecho algún desplante o algo. Sería por eso. Gracias. Gracias, mi doctor. Adelante, por favor, Gabriel. Gabriel de iPhone. Bueno, parece que no tiene micrófono. No sé, nos queda un campito para los que quieran agregarle algo a la presentación. Yo por mi parte quiero expresar que esto es única y exclusivamente presentarse allá en Suiza ante la comunidad europea como una posible víctima de un pueblo que está en contra. Hoy me causó mucha curiosidad pasar por la televisión RTBC en la calle 26 y encontrar la bandera de Palestina a media asta, arriba el pendón nacional y a media asta la bandera de Palestina. Yo no creía, yo creía que era un montaje, pero no, hoy la vi, hoy la vi. Entonces, el tipo este se está haciendo presentar como una víctima, todo para apoyar su bendita intención del Nobel de Paz, perdón. Que se aparezca con un buzo. Bueno, uno tiene algunas cosas que hacer para aparentar otras que no son. Él, si nosotros vemos a Zelensky, él a toda hora anda en buzo de guerra, buzo de guerra. Este también se apareció con buzo, pero buzo de paz debe ser de tan mencionada paz total que más muertos ha dado en Colombia. Y está pendiente de eso que dice mi coronel de los contratos, eso es verdad.
el señor Santos en su convenio para el Nobel de Paz de él. Se dice que hizo un poco de contratos con Estocolmo, con petroleras. Como este no tiene con qué las petroleras, o a lo mejor se la esté guardando para que una vez que le den su premio de paz, le recojan todas las mentiras que ha dicho, porque eso es lo único que ha manifestado en todas partes. Promesas, promesas y promesas mentirosas. A toda hora aparentar de ser un victimario. Bueno, entonces solo nos queda Gabriel iPhone. A ver si ya tiene micrófono. De lo contrario, no hay más manos levantadas. Entonces pasamos a Otra pregunta. darle la palabra Hay otra pregunta. a una segunda pregunta que va a aparecer, ya apareció aquí en la ayuda. ¿Conseguirá Petro el premio Nobel de Paz? Bueno, vamos a mirar a ver la respuesta de la doctora Ethel. Por favor, adelante. Doctora Ethel. Oh, Qué pena. no lo puedo creer. Jamás creería que sí, que puede ser posible algo tan ilógico, fuera de lugar, impensable. No, mi respuesta es no. Bueno, gracias, mi doctora. Adelante, por favor, Yolanda. Gracias, Ay, coronel. Aló, ¿perdón? es que ya pudo destrabar su micrófono, Gabriel. Le Ah, pido el favor que me espere un momentico y vamos a darle la palabra a Gabriel para que conteste su primera y de una vez la segunda pregunta. ok, listo, coronel. Gabriel, adelante. Tienes abierto tu micrófono, pero no te escuchamos. Bueno, no, definitivamente vamos a darle más espacio a ver si logra arreglar su micrófono. Yolanda, adelante. Gracias, coronel. A ver, cuando se formó la ONU, se hizo con el prisma, y todos lo sabemos, qué pena retrocederme un poquito en el tiempo y en la historia, con la miras a que no volviese a haber guerras en Europa. Mire cómo estamos. Así que el mundo está convulsionado en este momento. Total, nadie sabe para dónde vamos. No sé qué pasa en Estados Unidos, yo no sé cómo es la cosa en Israel y Hamas, no sé qué es lo que pasa allá en los intrínculos que pueden haber entre Rusia y los demás. O sea, de verdad que todo es un caos, es un caos. No se puede decir algo, porque de verdad que son puras especulaciones. Decir en este momento que Petro tendrá o no el premio de paz, Nobel, son simplemente ahorita, en este momento, como estamos en el mundo, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede llegar a suceder. ¿Sí? Así que, la verdad, no lo sé, y prefiero abstenerme de una respuesta que sea totalmente ilógica ante el prisma que tengo en ese momento con respecto a la raza humana y cómo nos estamos comportando, que en verdad no tengo una respuesta acertada de un sí o un no. Gracias, coronel. Gracias, Yolanda. Gabriel, ya tienes micrófono. Adelante, por favor. No. Rosita, adelante. Bueno, yo aspiro a que toda la discusión que se ha hecho sobre el otorgamiento del premio Nobel a Santos, porque eso ha tenido repercusiones y sí se conoce a nivel mundial ese rechazo que hubo acá en el país
y las conversaciones que él hizo con la primera ministra de Noruega en ese momento. Ojalá que eso lo tengan en cuenta y no vayan a repetir la misma estupidez con este tipo. Gracias, Rosita. Adelante, por favor. Gabriel, por favor. No te estamos escuchando. Mi coronel González, adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Pues yo creo que no va a obtener el Premio Nobel de Paz, porque con la experiencia que tuvieron con Santos, el descrédito fue mucho no solo para la organización del premio, sino para las naciones que lo tienen institucionalizado. De tal manera que no creo que se arriesguen a caer nuevamente y a repetir ese error que tanto desprestigio les ha causado a nivel mundial. De tal manera que Petro está pedaleando sin cadena. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues no, y sería como tener que poner la otra mejilla para la siguiente cachetada que nos darían como con la concedida a Juanpa, que solo han conducido tanto uno con la paz y el otro con la paz total, que solo han conducido al crecimiento geométrico de la violencia en Colombia. Gracias. Gracias, mi mayor. Del Facebook tenemos una participación. Dice, muchas gracias al señor coronel Villamarín por su cátedra. No asistió por los motivos 1 y 5. 1 es el del premio Nobel y el 5, mi coronel, le pido el favor de que me lo recuerde, o que no lo tengo aquí. El 5, dudosa sensatez. Esa es la respuesta que nos dan en el Facebook. Y a la segunda pregunta dicen que no conseguirá Petro el Premio Nobel de Paz. Adelante, por favor, señor coronel Carvajal. Gracias. No conseguirá Petro el Premio Nobel de Paz. No creo, por cuanto el Nobel de Santos fue muy cuestionado y en Suecia fue motivo de desprestigio. Toda vez que la paz de Santos pues ha sido la más grande mentira dicha a todo Colombia. Muchas gracias. Gracias, mi coronel Carvajal. Adelante, por favor, mi Eduardo Patiño. Buenas noches, nuevamente a los que se encuentran en la sala. Bueno, yo pienso que Petro no va a conseguir el Premio Nobel de la Paz, porque le queda ya poco tiempo para terminar su mandato, es decir, ya técnicamente ya va a pasar el umbral de la mitad de su mandato, el próximo 7 de agosto. Y lo que se ha visto es que los grupos armados están en una actividad de hostilidades y hostigamientos contra la fuerza pública, contra la población civil, contra todo lo que ellos consideran geopolíticamente desde la geografía interna del país estratégico. Entonces, están utilizando su combinación de todas las formas de lucha y guerra popular prolongada para dilatar los acuerdos y no llegar a ningún proceso de paz, sino ganar tiempo y buscar la toma del poder. Entonces, esto va a llevar que esa dilatación no le permita a Petro llegar, lograr un premio Nobel de Paz, porque tarde o temprano tendrá que entregar el mandato y lo más seguro es que lo entregue el 7 de agosto del 2026. Y yo creo que por eso busca la constituyente, para poder prolongarse en el tiempo y con la disculpa y el sofisma de distracción del proceso de paz. Pero yo sé que el pueblo no se lo va a permitir,
porque el pueblo no quiere una constituyente. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Pues yo no creo que a Petro le concedan el Nobel de Paz. Primero porque no ha hecho nada realmente por la paz. Simplemente se ha limitado a decir que le gusta la paz, pero es que del dicho al hecho hay un espacio muy largo. Y no creo que el gobierno responsable de decidir esa situación se atreva en menos de 8 años a conseguir a dar dos premios de paz para la misma nación. No creo. Gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi doctor José Ricardo Martínez. Caramba, pues sería una píldora más para desprestigiar lamentablemente, seguramente con muy buenas intenciones. No conozco el historial correspondiente, algo sé del premio Nobel, pero estas circunstancias se están dando en todo el mundo como sofismas de distracción para efectos de tener a la humanidad expuesta todos los días a cosas nuevas que a veces hasta las horas, 48, 72 horas pasan desapercibidas. Nos llama la atención y ya vale la pena hablar sobre esta situación respecto del presidente en esas entes internacionales, y lo que sí debemos siempre estar es atentos a cualquier falla jurídica que pueda contener, que es lo único que lo está conteniendo, una falla jurídica que pueda tener. Si esto viola algunos de los protocolos diplomáticos del mundo, pues acudir a ellos. Muchas gracias. Bueno, vamos a insistirle a Gabriel a ver si ya puede tener el micrófono. Adelante, por favor. Bueno, mientras tanto, pues Petro, todo lo que está haciendo, payasadas, mentiras, patrañas, etcétera, es abonándole a esto, al Premio Nobel de Paz. Eso de aparecer como enemigo de Israel, retirarle los contratos, retirarle las relaciones internacionales, la bendita bandera de Palestina hoy allá en la 26. Esas son cuestiones muy dicientes que le están abonando única y exclusivamente al comportamiento de víctima de este señor para su premio Nobel de Paz. Se lo dieron a Santos sin méritos y pagando. ¿Cómo será con este señor? Entonces, yo sí tengo un escepticismo grande en el hecho de que sí se lo van a dar. Como sea. Bueno, finalmente, la última intervención, a ver si le insistimos a Gabriel. Bueno, definitivamente ¿hay otra pregunta, mi coronel? No, no, man. Bueno, mi coronel, entonces ya hemos pasado por los que pudieron hablar, los que pudieron tratar el tema en el día de hoy. Vamos a ver sus conclusiones, mi coronel, y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces vamos a hacer primero un recuento de todo esto que vimos hoy para podernos poner en sintonía y tener los conceptos unificados. Más que deseos, porque todos tenemos grandes deseos, ilusiones y hasta suposiciones, es que tengamos todos el mismo enfoque. Entonces partamos de un principio. En la medida que la geopolítica se ha vuelto más estudiada o más aplicada como disciplina, como ciencia, se ha venido evidenciando que todo lo que se haga al interior repercute hacia el exterior del país y que todo lo que se haga en el exterior
repercute en el destino geopolítico de ese país. Indiscutiblemente el señor Petro no ha entendido eso porque es que él no sabe gobernar. Él lo que sabe es causar desazón, desorden, incitar al caos y provocar la rebeldía popular, como él la llama y como le gusta, porque él es de formación. Entonces, les pido el favor que cierren todos los micrófonos para que no nos interrumpamos con ruidos. Entonces, en ese sentido fue que trajimos en el día de hoy estas reflexiones acerca del calculado viaje de Petro a Europa, que lo tenía previsto para Suiza y Suecia, o Suecia y Suiza, y lo que ha ocurrido con sus actitudes frente al Medio Oriente. La propuesta, como dijimos desde el principio, es que reflexionemos todos acerca de lo que en política es el ser, no el deber ser, porque el deber ser es todo lo ético, lo que quisiéramos que fuera perfecto, sino el ser para que tengamos más claro qué es lo que nos está pasando. Entonces, en primera medida, comenzamos viendo aparte de una de las emisiones de Noticias 1 de hace 3 días, del 15 de junio, en la cual nos llamó mucho la atención que este noticiero, que es completamente petrista, terminó cuestionándole varias cosas, ¿no? Que por qué no había ido a Suiza y las disculpas que decía de que la guerra entre Ucrania y Rusia, y aquí le decían clarito que no es una guerra entre Ucrania y Rusia, sino la invasión de Rusia a Ucrania, que es otra cosa. Luego vimos cómo el periódico El Espectador se riega en elogios al señor Petro y monta todo un show mediático con una supuesta agenda de transformación en cada una de las actividades que hizo el señor Petro. Después nos presenta los acuerdos. Aquí estamos, esto es al interior del buque Gloria. Como ven, ahí está el escudo de la Armada Nacional, está el escudo del buque Gloria y está el escudo de la Fuerza Naval del Atlántico. Entonces, se reunió con el primer ministro de Suecia, hablaron un montón de cosas y Suecia, dándole migajas a Colombia, se comprometió en la paz del país, como quien dice lo que ha hecho otros países como Estados Unidos, como Alemania, que le ha metido más dinero, Francia, que ha estado más presente, no es tan importante como lo que Petro fue a descubrir en pleno buque, donde echó su discurso 20 de julio de la paz, se declaró víctima, se reunió con los colombianos que nunca habían tenido la posibilidad de entrar al buque Gloria y le recibió a los terroristas del M-19 que estaban allá un sombrero que supuestamente era el que usaba el terrorista Carlos Pizarro. Y todo eso lo trajo aquí como el tema de la paz, porque Suecia nos va a dar migajas y con 17 millones de dólares que nos ha dado en 7 años, la paz va a ser una maravilla gracias al compromiso de Suecia. Luego vimos aquí el comportamiento irrespetuoso de este señor muy mal trajeadito para presentarse a un auditorio importante y como vemos está mejor presentado el traductor simultáneo que él allí. Y lo mismo la señora Laura Sarabia, que se parece muchísimo en la forma de ser y de actuar a Irene Vélez, parece que fueran hermanas, también salió con el descubrimiento del siglo. Es que ellos necesitan que venga a Suecia a hacernos la paz en Colombia, porque es que a Petro no se la han dejado hacer. Y Petro habló de que, como cuando dijo por allá que era el polvo cósmico de la realidad de las estrellas que convertía el petróleo en el capitalismo de no sé qué vainas. Nadie le entendió, pero él como Cantinflas echó su discurso. Aquí se echó otro. Es que hay que entender la realidad de Colombia. Insistimos, una cosa es que en los organismos económicos, en los organismos multilaterales haya personas que conocen a Colombia, pero el grueso de la gente no los conoce. Y eso lo evidencia uno en muchas partes del mundo. Se encuentra con gente de otros países y dice, ¿y cuál es la capital de Colombia? Imagínense, como si fuéramos un país del África. Así como cuando le dicen a ustedes el Chad, dicen Chad, esa vaina ¿dónde queda? En el centro del África, el norte, o ese país que produce. ¿Y cuál es la capital de Chad? Ni tenemos idea. Que hubo un golpe de Estado en Guinea Occidental.
Yo ni sabía que existía Guinea Occidental, dice la gente. Que es que los problemas que hay con Boko Haram en Nigeria, oiga, y Nigeria queda en la costa pacífica, en la costa oriental, en la costa occidental del África. Es un país que tiene costas. Entonces, así les pasa a esa gente con Colombia. Yo no me refiero a los que están en los organismos multilaterales, ni en la banca, ni porque ellos por su trabajo lo conocen. Me refiero al común de la gente. Y menos los parlamentarios de allá que les importa eso. Lo que les importa es dónde hay recursos y cómo Suecia puede meter la mano. Bueno, y con un tipo como Petro ahí mal trajeado, mal vestido y mal hablado, imagínense ustedes el concepto que se forma. Si este es el presidente como era el resto. Luego hicimos el análisis de por qué Petro no se reunió con Zelensky. Hubo varios puntos que luego los pasamos ya al taller. Después vimos cómo el periódico El Tiempo insistió mucho en que parte del viaje es para la compra de unos aviones a Suecia. ¿Qué es lo que le interesa a los suecos? Vender los aviones, vender la tecnología y venir a expoliar recursos. No están pensando en la paz de Colombia. Ese es otro cuento chino. Igual que la ONU, cuando en el año 2014 no era capaz de parar a Rusia, que se había metido en ese tiempo a Crimea y a Donbass, pero apareció Santos con su cuento de la paz e inmediatamente se lo patrocinaron. No eran capaces de ir y poner a China en cintura, que ya estaba amedrentando a Filipinas y a Taiwán. Ah, no, porque con China no se meten. Entonces mejor era venir aquí y traer un poco de bailarines encabezados por un general argentino a que vinieran a reunirse con las guerrilleras que eran bastante indisciplinadas de la cintura hacia abajo, a hacer bacanales y orgías en los campamentos de la guerrilla con los representantes de la ONU. Entonces, finalmente hablamos de la condecoración que le dio Palestina, que no es ningún estado, una condecoración de una ONG, dijéramos, pero él le dio toda la trascendencia y sigue atacando a Israel con el cuento de que Israel es un país, un estado genocida, que los palestinos ya son un estado, que él moverá cielo y tierra y hará lo posible. Y en esas reuniones en que estuvo, ahí lo vimos en el video diciendo que él hará lo que sea para ser el intermediario de la paz. Igual a Santos cuando fue y dijo semejante estupidez en el Parlamento judío, que les dijo que es que ustedes no han sido capaces de hacer la paz. Yo tengo la fórmula, porque yo hice la paz con las FARC. Yo vengo aquí y les digo a ustedes cómo se hace la paz con los palestinos. Y se creyó el mismo la mentira porque el resto nadie le creyó. Entonces, esto lo mismo Petro fue y dijo allá que ella tiene la fórmula para dar las conferencias que sean con tal de que haya paz. O sea, nómbreme de premio Nobel de Paz y verá que yo les arreglo este problema de Ucrania y de Israel. Entonces, luego hicimos las preguntas, como ustedes ven. En síntesis, pues, hubo mayoría insistiendo en que es una orden de Putin, otra en que sumaron el 1 con el 5, otro porque pensó que se le afecta el interés del premio Nobel de Paz, etcétera. Pero en síntesis, estos fueron los temas y mi coronel Pachón le agregó que posiblemente por no encontrarse con Milei allá en Suiza, debido a que podría tener su mal rato. Luego hicimos la segunda pregunta, ¿conseguirá el premio Nobel de Paz? El criterio conjunto de la mayoría es que no. Sin embargo, hay una voz que dice que sí, porque él lo que está haciendo es precisamente todo eso para buscarlo. A que lo logre, pues es muy difícil. Entonces, volvamos a las conclusiones. Las acciones en política, para que sean efectivas, deben tener un soporte que las impulse. Y esto, en el caso nuestro, es lo que no ha entendido la Reserva. Lo queremos decir porque el ejemplo es gráfico. Se oye decir que es que hay que formar la confederación de las agremiaciones. Claro que hay que conformarla, pero no como piensan muchas personas de la Reserva, que ya con eso en el Ministerio del Interior les van a poner cuidado y ahora sí les van a dar no sé qué gabelas, y eso es falso. Si usted no tiene un partido político detrás, que tiene peso, que tiene congresistas, que ocupa cargos, jamás le van a poner cuidado en ninguna parte, porque lo miran como un pobre diablo. Entonces, primero, hay que hacerlo primero, hay que organizar el partido político, hay que darle presencia. Y cuando todo eso tiene presencia, es que se presentan los proyectos, los planes se sustentan y se arma el bombo. Sin tener el partido político, eso es como un lobo ladrándole a la luna en una noche iluminada.
porque la mira arriba que está brillando mucho y entonces le ladra a ver si de pronto la luna se quita de ahí. En segunda medida, hay unas dudas razonables acerca del Premio Nobel de Paz. Es que ¿quién nos contó o quién nos dijo o quién nos confirma que la selección es transparente? Si se lo dieron a García Márquez y a Santos, se lo pueden dar a cualquiera. A Obama no llevaba un año de presidente y le dieron el Premio Nobel de Paz y el primer sorprendido es él y creemos que todavía está sorprendido porque no sabe qué había hecho él por la paz del mundo y se lo dieron. Simplemente porque había unos intereses de los países de Rusia y del Medio Oriente para que le hiciera el proyecto ese de desmonte nuclear a Irán y finalmente eso no funcionó. Pero el resto, Obama no hizo absolutamente nada por la paz del mundo, ni siquiera por los inmigrantes en Estados Unidos, porque pasó a la historia de ser el presidente que más deportados sacó de allá de los que estaban indocumentados. Entonces, miremos las cosas no con el ser, no con el deber ser, sino con el ser. Este sujeto lo está buscando y ese viaje tenía mucho veneno y si ya un parlamentario de esos comunistas de allá de Suecia lo propuso es porque todo está, como dicen los campesinos, palabreado. Entonces, no nos engañemos que los premios Nobel de Paz se los dan a los mejores. Es que el premio Nobel muy de vez en vez ha tenido sus críticas. Recuerden que al maestro Einstein se lo dieron ya en el ocaso de su vida cuando él ha presentado la teoría casi desde principio de siglo. La misma teoría por la que se lo dieron y no lo reconocían. Y no lo porque no querían. No era porque no fuera el mejor. A García Márquez, ¿por qué lo dieron? Porque Cuba y Rusia se lo hicieron dar. No porque fuera el mejor escritor de la época. Porque lo ponen de ejemplo su novela de 100 años de soledad y sacó a alguien por allá de esos cómicos que hay, creo que fue Vargas Gil el que dijo que por qué Armenia era la ciudad milagro. Y le preguntaron, ¿y por qué dice usted eso? Digo, pues muy sencillo, porque es la única ciudad en que encontraron a alguien que entendió lo que dice 100 años de soledad. Entonces, no es que sea una maravilla de la literatura, no es ni siquiera comparable con Los Miserables o con Ulises de Joyce o con las obras de Shakespeare, no tienen ni parecido, pero tuvo un apoyo político y aquí lo que se juegan son intereses políticos. Entonces no nos descuidemos que nos pueden meter ese gol. No estoy diciendo que va a pasar, estoy poniendo sobre la mesa. Entonces, para cerrar, a todos les seguimos insistiendo en la idea de Fidel. Hay que crear el partido político. Hay que hacernos visibles, pero tenemos que buscar fórmulas diferentes a las tradicionales para hacernos conocer, porque no ganamos mucho saliendo a aventurarnos a decir, es que este es nuestro proyecto y mañana lo cogen todos que llaman alianza no sé qué y cogen las ideas y las vuelven nada y nosotros nos quedamos mirando un chispero. Doble contra sencillo. Podemos apostar eso. Entonces construyamos primero, convenzamos a la gente que hay que construir el partido. Démosle todos estos argumentos de lo que está pasando, porque es que además aquí lo advertimos y pasa. Duramos casi 3 años diciendo a la gente, si gana Petro va a promover la constituyente y no nos creían. No nos creían. Y ganó Petro y que comenzó y dijo que iba a respetar la constitución y escuchamos muchas voces. Ahora escuchamos a centenares de constitucionalistas que dicen que no va a ser la constituyente, que no puede, es que eso a él no le importa. No miremos la política con el deber ser, sino con el ser de Petro. Pensemos como Petro. Él está pensando en hacerla o provocar algo que lo lleve allá. Entonces, nuestro punto de vista sigue siendo ese. Miremos con el deber ser, tratemos de proyectar esta idea hacia mucha gente antes de lanzarnos a botar cortinas de humo, porque terminamos haciendo parte del problema y no la solución. Entonces, por mi parte, cierro. Ya para mañana los invitamos. Y, mi coronel Pachón, mi coronel. Sí, mi coronel, estoy viendo. Y para mi coronel Pachón le ha levantado la mano que quiere agregar algo. Adelante, mi coronel Pachón. Sí, solamente quería agregar que sí se atreverá Petro a traer a los niños palestinos y a sus padres por razones humanitarias. Pues la idea es, como se dice, loable, pero nosotros con tantos problemas que tenemos frente aquí a la niñez, pues eso no se
no se compadece con lo que tenemos. Gracias. Ese era mi comentario final. Mi coronel, le agrego algo. En Europa, cuando pasó la primavera árabe y apareció ISIS, le abrieron las puertas a mucha gente de esa. Y note usted que no llevaba un año de pasada toda esa apertura de puertas que hubo en Alemania, Francia. Inclusive la señora Merkel fue la que más le abrió la puerta a esos, en Holanda, en Bélgica y en Inglaterra, en el Reino Unido. Y ocurrieron los atentados en Liverpool, que fue salvaje, el día que cantaba la muchacha esta, Adriana, ya una norteamericana muy famosa, que en pleno concierto a la entrada un par de bandidos de esos se volaron en pedazos y mataron como 30 personas. Y en París había habido un escenario de una revista de crítica de humor que ha publicado una carátula del profeta y aparecieron unos bandidos de esos de ISIS allá en la ciudad y mataron a los que trabajaban en la revista y luego otros aparecieron en un restaurante, en un bar, en un sitio muy concurrido, un viernes como a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, cuando ya París está ardiendo de juventud celebrando y asesinaron un montón de gente. ¿Y dónde ve el punto? Que todos los que participaron en esos actos eran de esos a los que Europa les había abierto las puertas porque eran víctimas de la violencia en sus países y ahí se han infiltrado los de ISIS y los de Al-Qaeda. Ellos son especialistas en eso. En Estados Unidos han ocurrido varios atentados y otros los han impedido y siempre terminan metidos sujetos que pidieron asilo político o que se les dio esa gabela para que llegaran allá por efectos de lo que está sucediendo. Nosotros no vamos a hacer la excepción cuando Petro los traiga. Si es que a muchos de esos palestinos les han metido en la cabeza desde niños que hay es que matar en nombre del Islam. Y se vienen para acá y el hecho de que cambien de país no cambian de mentalidad. Además es muy curioso, donde llegan los musulmanes a cualquier parte del mundo, jamás se asimilan con la cultura que los recibe. Al contrario, ellos quieren llegar a imponer su cultura. Y entonces van a decir que los que somos malos somos nosotros, que le abrimos las puertas y se van a unir con las FARC y con los demás bandidos a hacerle daño al país. No serán todos, pero ahí vendrán infiltrados porque esa es parte de la estrategia. Y como el señor Petro le interesa hacerle daño a Estados Unidos y ya Venezuela les abrió la puerta porque no es una suposición, hay gente de Hezbollah que tiene pasaporte de Venezuela y que han venido a Colombia a buscar documentos falsos y han conseguido hasta visas para ir a Estados Unidos con pasaporte colombiano, pues nada raro que aquí nos pase lo mismo. Bueno, no alargamos más esto, llegamos al final, los invitamos nuevamente a mirar el deber ser de la política y les deseamos a todos una feliz noche, que Dios nos siga acompañando y bendiciendo. Buenas noches para todos. Gracias y feliz noche. Duermen y sueñen bonito. Hasta mañana. Gracias igualmente a todos. Muchas gracias. Gracias, coronel. Estamos listos, mi coronel. Bueno, Dios y patria, feliz noche. Bendiciones para todos. Hasta gracias. mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches, doctor.